estreptococos beta hemolítico del grupo B, todo este tipo de microorganismos que pueden o son objeto de atención por la posible relación que tengan con enfermedades en el producto del embarazo. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar de ese tipo de agentes causales de enfermedades que algunas de ellas sin tratamiento son enfermedades mortales. Lo que pasa es que hoy en día, pues, para fortuna nuestra, de las que vamos a hablar hoy en día tienen tratamiento. Vamos a empezar por algunas generalidades para ir ya pues, a hablar de lo específico. Dentro de este tema es importante que tengamos una diferencia y una definición bien clara entre lo que es la infección y la enfermedad. Porque muchas personas tienen primo infección, pero no alcanzan a desarrollar la enfermedad. Entonces, digamos que se habla de ITS, pero vamos más allá, porque si la persona solamente está sin los síntomas, pues difícilmente va a recurrir a la atención. Algunas de ellas pueden pasar sin síntomas evidentes o son muy inespecíficos y a veces solamente son hallazgos fortuitos, por ejemplo, cuando se hacen los exámenes propios del control del embarazo, y entonces es cuando se evidencia este tipo de patologías. Hay algunas obtenidas por relaciones sexuales como son la hepatitis. Entonces, pues ya por contacto sexual se pueden contraer ese tipo de enfermedades. Vamos a mirar cuáles tenemos y cuáles nos han hecho. A ver si puedo agrandar esto acá. Vamos a ver si no pierdo la conexión, porque a veces agranda, pone una presentación y se pierde la... ya está abriendo. Bueno, entonces, nosotros estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual y vamos a hablar específicamente de la Neisseria gonorrea hoy, la Clamidia trachomantis, y fíjense que pueden estar asociadas a uretritis, cervicitis, proctitis, faringitis, enfermedad pélvica inflamatoria. Algunas de ellas, en algunas circunstancias, pueden alcanzar la vía hematógena, pero no es el comportamiento habitual de ellas. Cuando hablamos de virus, herpes simple, tipo 2, que produce úlceras genitales y orales, el agente causal de la sífilis, que es el treponema pallidum, y ya vamos a hablar claramente cómo es el comportamiento en la patogénesis de la infección. Está el VIH, que una de las formas de contraer VIH pues, es por relaciones sexuales. Vamos a hablar nosotros de lo que se conoce como vaginitis y quiénes pueden producir vaginitis. Vaginitis, pues como el nombre lo dice, es un proceso en el cual hay inflamación y con todas las manifestaciones clínicas propias de la inflamación, es decir, el agente causal desencadena procesos inflamatorios por el mecanismo que tiene para producir patogénesis y la respuesta pues es con una gran reacción leucocitaria, con células de descamación del epitelio, y eso es lo que diferencia, por ejemplo, las vaginitis pueden ser producidas por Trichomona vaginalis, que es un parásito, las cándidas albicans, que son un hongo, y las garnerelas vaginales, que no están asociadas a vaginitis, sino a vaginosis. ¿Aló? En vaginosis, pues las características del proceso son, o los hallazgos son diferentes, porque lo que sucede generalmente son cambios de pH que permiten que la microbiota que hay ahí, controlada por el pH y por otras condiciones, pues se aumenten en la disminución, por ejemplo, en la edad reproductiva de la mujer, de los lactobacilos, facilitan el aumento de este tipo de microorganismos, muchos de ellos también anaerobios, pero no hay una reacción leucocitaria, no hay presencia de células descamativas, entonces por eso estamos hablando de vaginosis. Y además son cambios de pH sin que hayan ocurrido por contacto, pues la presencia de los agentes causales de la vaginosis no es necesariamente por relaciones sexuales.
Están las enfermedades inflamatorias pélvicas producidas por Neisseria. Digamos que esa es como la complicación más grande del proceso de infección de transmisión sexual producidas por Neisserias, clamidias. Ya hablamos nosotros de algunas coliformes que pueden estar asociados a ese tipo de procesos infecciosos y de algunos microorganismos anaerobios. Pues hay algunos que pueden pasar la placenta y están asociados a abortos espontáneos, a malformaciones neurológicas y cardíacas, como el virus de la rubeola, el treponema pallidum, el virus de la hepatitis B, el virus del VIH, y tal vez faltaría ahí, por ejemplo, como parásitos, ay Dios, el toxoplasma, que también puede estar asociado a cambios o daños en el producto del embarazo. Está el estreptococo del grupo B, que está asociado a sepsis y meningitis en los neonatos, la listeria monocitógenes, también que está asociado a sepsis y a meningitis en el neonato. Y ya hablamos de estreptococo, de listeria, creo que ya hablamos, no. Y están las infecciones posparto, infecciones ginecológicas y de aborto séptico por estreptococo del grupo A y otros estreptococos, estafilococos áureos, coliformes y anaerobios, y esto ya pues más o menos hablamos. Más o menos no, pues hablamos de esto. Y ahora no quiere cambiar. Esperen un minuto a ver qué pasó. Se me congeló la imagen. Pero es que no me gusta ponerlo en pantalla completa. Ya. Otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que la microbiota de la mujer es diferente de acuerdo a la edad. Entonces, en las niñas recién nacidas, pues presenta una microbiota bacteriana similar a la de la madre. En la etapa prepuberal generalmente son algunos cocos gram positivos y coliformes. Y ya cuando empieza la edad reproductiva y esa etapa, pues entonces más o menos considerada entre los 15 y los 45 años, ya es lo que se considera una microbiota vaginal normal. Y en la posmenopausia generalmente son coliformes lo que se puede encontrar. Y en la mujer en la etapa reproductiva tiene también una microbiota diferente dependiendo de la etapa del ciclo menstrual de la mujer. En la fase folicular son microorganismos predominantemente bacteroides, coliformes, estreptococo del grupo B y el lactobacilo. La función del lactobacilo es mediante el ácido láctico mantener un pH ácido, que es una barrera de defensa de tipo químico. Y está la fase lútea, donde están pues presentes los lactobacilos. Aquí para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque digamos que el apoyo de identificación de los agentes asociados a procesos infecciosos en la mujer en este tipo de muestras, pues generalmente en la mujer se pide el frotis de flujo vaginal. En la embarazada, pues la muestra incluso es hasta perianal para buscar pues algunos microorganismos que puedan estar asociados a procesos infecciosos en mujer embarazada que van a alterar la normalidad del embarazo y del producto del embarazo. Entonces están los bacteroides, los coliformes, los estreptococos del grupo B, los lactobacilos y en la fase lútea los lactobacilos. Eso se puede alterar, obviamente, por cambios por el mismo embarazo. Disminuyen los lactobacilos, la microbiota que empieza a multiplicarse, pues digamos la invasiva, los agentes adquiridos por contacto sexual, que afectan directamente estas condiciones. El examen generalmente son el frotis de flujo vaginal. En el frotis de flujo vaginal, que se busca la presencia de hongos. Sí, es una muestra que se toma
en el introito vaginal si se puede, pues, porque si es una niña hay que tomarlo de la secreción que haya. Se toma en el introito, se toma una para buscar lo que son las aminas, el test de aminas, las aminas son la cadaverina, la putrescina, que se aumentan y se hacen positivas cuando hay la presencia de Gardnerella vaginalis. Entonces se hace el test de aminas, perdón, que es ponerle una gota de KOH al espéculo con el cual se toma la muestra o a una muestra, a una fracción de la muestra que se toma del frotis de flujo, y eso libera el olor de aminas, ¿sí? Es muy característico. Cuando uno lo ha olido una vez, lo sigue identificando. Y son positivas cuando hay este tipo de cambios de pH y aumento de este tipo de microbiotas. La otra parte que se examina es el pH, un pH ácido, pues, para mantener todo lo que ya sabemos nosotros que permite los pHs ácidos. Se hace Profe, una señora, dígame. ¿me puede repetir? Profe, lo que pasa es que no sé si ya cambió de diapositiva o seguimos en agentes causales. Ahí estoy, ahí estoy. Es que les Ah, estoy explicando las partes del frotis de flujo, para que después ya tengamos como claridad cuando yo les hable de qué encuentra cuando haga el frotis y todo eso, ¿ok? Entonces, profe, sí, dígame. y Sí, él me iba a preguntar que usted dijo que estaban aminas positivas como la cadaverina y otra que podían la indicar, putrescina, y podían que indicar, la presencia de Gardnerella vaginalis, ¿ok? listo, profe, gracias. Entonces, una parte, un escobillón de los cuales se toma la muestra se introduce dentro de solución salina para luego hacer un montaje en una lámina, mirarlo en fresco para buscar qué le permite observar pues si hay bacterias, si hay células, si hay leucocitos, si hay tricomonas vaginalis, que son parásitos que se mueven, son flagelados, son muy fáciles de observar. Y luego, pues con el otro escobillón se hace una lámina para colorearla con GRAM, porque eso le permite determinar qué tipo de microbiota tiene, si hay abundantes o escasa, leucocitos, microbiota coco, bacilos, cocobacilos, bueno, lo que haya lo informa y de acuerdo a la reacción de la coloración. La reacción leucocitaria es muy importante porque si estamos hablando de una vaginitis, la reacción leucocitaria puede estar moderada o aumentada. En cambio, en una vaginosis, por lo general, hay escasa reacción leucocitaria porque no estamos hablando de un proceso infeccioso por sí mismo. ¿Ok? Entonces, esos son los informes que le van a dar el frotis de flujo vaginal. En la evidencia de la infección uretral en el hombre, pues lo que se toma es la secreción del miembro o de la úlcera si está producida por ademófilos, ¿cierto? En cambio, la mujer, solamente en el hombre se toma la secreción y se hace una coloración para buscar el agente causal. Bueno, vamos a hablar de la Neisseria gonorrea. La Neisseria o las neiserias son organismos, el organismo causal de la gonococcia, que hoy en día se usa para insultar a la gente, pero bueno, es una bacteria, es un diplococo gram negativo que tiene la capacidad de invadir, infectar el epitelio cilíndrico y cuboideo, causando uretritis, cervicitis, proctitis, faringitis. ¿Eso qué quiere decir? Que por donde ingrese produce la inflamación dependiendo de la actividad sexual que tenga la persona. Fermenta glucosa, forma colonias pequeñas, tiene pili que le ayuda a adherirse, son oxidasa positivas, crecen en medios enriquecidos como el agar chocolate. Generalmente se les puede facilitar un 5% de CO2 y esos medios de cultivo deben tener vancomicina, nistatina, trimetoprim, porque deben inhibir el crecimiento de la microbiota acompañante. Antigénicamente, digamos que son capaces de mimetizarse y de tratar de engañar al sistema inmune, porque son heterogéneas, son variables para evitar esas defensas del huésped. ¿Qué tienen en esa composición de su estructura que desencadenan
al encuentro con el sistema inmune del hospedero, pues van a desencadenar una respuesta inmune, ¿cierto? No son microbiota normal, no. Nosotros no somos portadores sanos de la Neisseria gonorrea. La evidencia de la presencia de la Neisseria en la muestra del paciente es sugestivo de un proceso infeccioso adquirido por contacto con mucosas que están infectadas. Así de sencillo. ¿Sí? Tienen un peeling, que es el apéndice, como ya sabemos nosotros, que permite la adhesión a la célula y evita fagocitosis en ocasiones, y generalmente no, están formados por una secuencia de aminoácidos. Tienen la proteína POR, que se encuentra en la membrana de la célula y que es un trímero que le permite formar poros en la superficie. Y está la proteína OPA, que es muy importante para ella antigénicamente, porque le permite, uno, la adherencia a las células del huésped, especialmente los de los antígenos CD66, se localiza en la membrana externa una parte y un resto sobre la superficie. Recordemos que son gram negativos, pero son cocos, diplococos, y son habitantes de mucosas. Y eso ya nos debe generar la idea de que tienen una composición muy propia, en la cual se va a producir un proceso infeccioso. Son endotóxicas porque son gram negativas, y tienen unas cadenas laterales de lipopolisacáridos que son más cortos, ¿cierto? Porque esa es la característica. Tienen una proteína RMP, que es una proteína modificada por la reducción, que está asociada a la proteína POR para la formación de poros. Generalmente la vía de infección es exógena y ascendente, como la vemos en esa imagen, de la letra A a la C. En la infección en ese sitio anatómico, porque pues ya dijimos que dependiendo de la actividad sexual que tenga la o el paciente, pero específicamente pues esta imagen es de una mujer. El microorganismo tiene contacto, se adhiere, empieza a ascender, a multiplicarse, a producir inflamación, dolor, secreción, como parte del proceso de la respuesta inmune, y en los casos más complicados puede incluso, si lo ven en la imagen, alcanzar los anexos, ¿cierto? Produce una enfermedad pélvica inflamatoria y puede afectar las trompas, puede producir salpingitis, y ya aquí entonces las condiciones son un poquitico más complicadas. Y lo que les hacía referencia en cuanto a la estructura antigénica es que tienen los lipooligosacáridos, que son los mismos lipopolisacáridos, creo que ya habíamos hablado de estos, que no tienen cadena lateral larga de antígenos O, pero pueden tener más de una cadena de lipooligosacáridos. Es el responsable de la toxicidad porque es endotóxico, ¿cierto? Son gram negativas. Y además le ayudan a evitar el reconocimiento inmunitario porque simulan una estructura como a los glucoesfingolípidos de las células humanas. Las bacterias no tienen glucoesfingolípidos, pero a veces el sistema inmune se confunde con estos lipoligosacáridos. Y eso es lo que se llama un mimetismo molecular, es decir, el sistema inmune como que ya cuando se da cuenta, los fagocitos y demás ya pues están importantemente multiplicados en ese paciente. Tiene una estructura química que le confiere al gonococo resistencia contra la acción de los anticuerpos, del complemento, y evita la unión de gonococo a las células fagocíticas. Tienen la capacidad de generar o de adquirir formas de resistencia mediante sitios de unión. Tiene varios sitios de unión a plásmidos y tiene plásmidos, entre los cuales están dos para la producción de beta-lactamasas, y eso ya le confiere una resistencia frente a los beta-lactámicos, lo cual ha ido complicando el tratamiento de estos microorganismos que antes pues se trataban con betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, y ya empezaron que acitromicina, que vancomicina, que era la otra opción, y ya en Europa identificaron una Neisseria gonorrea resistente
a vancomicina y acitromicina, entonces la supergonorrea. Y un plásmido que se adquiere por conjugación. De acuerdo a si tienen la capacidad de producir, de tener peeling o la capacidad de ser más o menos virulentas, porque eso pues le confiere alguna estructura y demás, cápsula, pues entonces las colonias en los medios de cultivo son diferentes. Las que son más virulentas pues son las que tienen el peeling, porque acuérdense que el primer paso para que se desencadene todo el proceso infeccioso es que el microorganismo se adhiera a esos receptores que tenemos en nuestras células que les permiten unirse. En el endocervix y en las trompas de falopio se unen a las células epiteliales cilíndricas mediante adhesinas. Acuérdense que los lipo-oligosacáridos o los lipopolisacáridos tienen adhesinas en la estructura. Y a este pues tiene una proteína especial para eso, la proteína OPA de la membrana externa de la pared celular. Una vez adheridos, se infiltra el epitelio, hay una gran respuesta inmunitaria acompañada por una gran cantidad de polimorfonucleares neutrófilos y la presencia de microabscesos y la producción de pus. Las lesiones producidas por las bacterias del género Neisseria, que vamos a ver después de Neisseria meningitidis, desencadenan unas lesiones purulentas, o sea, estos son uretritis gonocócicas, y cuando a ustedes les hablen de una uretritis gonocócica, quiere decir que su paciente tiene una gran cantidad de secreción, de flujo, un flujo purulento, entonces eso nos tiene que ubicar las características que ustedes van a encontrar en ese flujo, verdoso, espeso, maloliente, ese es. ¿Sí? Para que pues ustedes lo van a encontrar así. En el epitelio vaginal prepuberal no está queratinizado y entonces permite el crecimiento de los gonococos. Cualquier exudado de este tipo en pacientes debe ser evaluado para descartar un cuadro de abuso sexual en pacientes menores de edad, ¿sí? Porque si la consideramos una infección de transmisión sexual, bien sea con penetración o manipulación, de todas maneras pues tiene contacto con secreciones, y cuando es un menor de edad, en Colombia para eso se considera menor o mayor a partir de los 14, de hacia abajo de los 14, entonces hay que informar a las autoridades y todo eso lo demás. Además se puede complicar. La bacteremia gonocócica es poco frecuente, pero sí se puede producir. Cuando hay lesiones, como hay bacteremia, pues entonces se observa en el paciente, en la piel, unas lesiones cutáneas, tanto en los miembros superiores como en los inferiores. Puede producir tendinitis, inflamación de articulaciones, endocarditis gonocócica, que es grave pero poco común, meningitis y panoftalmitis, que se puede producir también. Bueno, ¿qué va? ¿Cómo se desarrolla esa historia natural de la enfermedad después de que ya han tenido contacto con la bacteria y empieza la adherencia, la multiplicación de microorganismos, los síntomas del proceso infeccioso, dolor al orinar, ardor, dispareunia, bueno, todo eso? A veces en la mujer pasa asintomático, no es muy doloroso, pero puede que esté produciendo secreción. Pero en los hombres generalmente sí se produce una uretritis aguda, que puede alcanzar el epidídimo. En la mujer puede alcanzar las trompas de falopio, como vimos en la imagen, y los anexos uterinos, que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Cuando la embarazada no se ha hecho un control del embarazo juicioso, puede ser que adquiera esta enfermedad durante el periodo de embarazo, y en el momento del parto, que pasa por el canal de parto producto del embarazo, pues la bacteria va a quedar en los ojos del neonato, produciendo lo que se conoce con el nombre de oftalmia neonatal. Igual, con las mismas características, unos 8 días o 10 días después del alumbramiento, pues regresan a consulta porque el niño o la niña tienen una gran cantidad de secreción en los ojitos, entonces hay que tomar una muestra y hacer una coloración de grano. Creo que cuando nacen les ponen ahí como algo alrededor de los ojitos para que, pues, tratar de evitar este tipo
de infecciones. ¿Por qué se produce la enfermedad pélvica inflamatoria, que es dolorosa, que a veces la pueden confundir en el flanco derecho en la fosa ilíaca derecha con una apendicitis, pero bueno, pues eso es parte del examen físico que hace. Es el desplazamiento ascendente del gonococo a través del útero. A veces hay cuadros subclínicos y crónicos, impiden el desplazamiento de los óvulos, y si hay afección de ambas trompas, pues puede estar asociado a infertilidad. La complicación más grande de la infección por la Neisseria, pues es generalmente en la mujer la enfermedad pélvica inflamatoria, en el hombre pues la epididimitis y demás. Hay que hacer diagnóstico diferencial si es al lado derecho con la apendicitis, pero hoy en día hacen ecografías y además del cuadro hemático con sugestiva leucocitosis hacia el lado izquierdo, puede simular también un embarazo ectópico y apendicitis, ¿ok? Pero bueno, pues eso ya es de la clínica. ¿Cómo se hace el apoyo paraclínico de este tipo de infecciones? Porque ya pues usted la examina, la mira, encuentra la secreción en la mujer y en el hombre. En el hombre produce ardor, dolor, las relaciones sexuales son dolorosas, si consume bebidas alcohólicas también arde, bueno, y es un goteo constante de este tipo de secreción porque ya entendemos por qué se produce ese tipo de secreción. Hay que tener en cuenta el sitio de la lesión y observarlas, y obviamente el exudado, pues hay que hacer un examen. El cervix se ve inflamado, puede mostrar eritema, ectopia epitelial, exudado purulento, aunque algunas mujeres pueden ser asintomáticas. En la uretra masculina el exudado puede ser purulento y espeso, el dolor es intenso durante la eyaculación y esto pues puede indicar una prostatitis o una epididimitis. Disuria tras el consumo de sustancias irritantes, por ejemplo, el alcohol. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues desde el laboratorio, la identificación de la gente, ¿cierto? Recuerden que este examen, que es el frotis de flujo vaginal en la mujer, forma parte de los exámenes que se le hacen a la embarazada, ¿sí? Porque son muchos los agentes que hay que tener controlados para evitar, digamos, alguna patología en el producto del embarazo. Hay que eliminar el material purulento del orificio cervical para obtener un material endocervical de buena calidad. Y lo que les dije, en fresco directo, en solución salina, KOH para buscar levaduras, KOH para hacer el test de aminas. Y también pues en el fresco para ver la solución salina, los montajes se hacen para mirar pues lo que uno pueda encontrar, que haya la cantidad de células, de células epiteliales, de células de la defensa y de microorganismos, bien sean hongos, parásitos o bacterias, y para ver los parásitos como, bueno, el único que produce, se adquiere por transmisión sexual es las tricomonas vaginales, que son móviles. Entonces uno el movimiento lo puede observar, porque son flagelados, lo puede observar en la solución salina, con objetivo de 10X o de 40X. Pero previamente ha leído el pH de la muestra, hace coloración de Gram. La presencia, para hablar de la Neisseria, pues de diplococos gram negativos, bien sean intra o extracelulares dentro o fuera de los neutrófilos, se puede considerar diagnóstico de gonococo, especialmente en las uretritis masculinas, porque es que al hombre no se le hace test de aminas, ni pH, ni nada, solamente se toma la muestra y se colorea. Se puede sembrar en agar sangre, en agar EMB, en Taller Martin, se hace tinción de Gram, se le hace cuadro hemático, pues se hace toda la identificación, se siembra en 35 o 37 grados y si nos da positivo, hay crecimiento, hay que hacer tinción de Gram y se hace un reporte preliminar, es decir, se dice que ya hay, pues que sí hay diplococos gram negativos en esa muestra. Se hacen las pruebas de identificación y las pruebas de susceptibilidad, porque hay que informar el antibiograma. Pero además pues está la parte molecular, ¿cierto? Y molecular y de proteínas, porque molecular es PCR y maldito es por proteínas.
para un reporte final. Fíjense cómo ya se une todo, la microbiología con la parte del genoma. Si nos da negativo, pues no hay ningún patógeno, se reporta la microbiota genital normal, pero generalmente esos medios de cultivo tienen antibióticos para evitar la presencia de la microbiota acompañante en los medios de cultivo. Hoy en día pues hay Neisseria gonorrea resistente a la penicilina. Entonces, amoxicilina, doxiciclina, que no, la doxiciclina no se puede usar durante el embarazo. También se utiliza en la enfermedad pélvica inflamatoria, doxiciclina y metronidazol, clindamicina y ciprofloxacina, gentamicina en lugar de cipro. Y esto es puramente informativo, porque ustedes el semestre entrante y cuando vean gineco, pues ya aprenden cómo es que se hace el manejo específico de este tipo de antibióticos. Esto es una lámina de Gram de la muestra tomada de una secreción. Y si ustedes ven, hay una gran reacción leucocitaria, y así se ven las muestras que se toman donde el agente causal es las neiserias, ya sea meningitis o gonorrea. Esto es una lámina, una coloración de Gram. Ustedes alcanzan a observar cómo están los microorganismos dentro del polimorfo nuclear neutrófilo. Son diplococos y hay otros Gram por fuera. ¿Qué les van a informar a ustedes de la coloración de Gram? Abundantes diplococos Gram negativos intracelulares. Casi que puedan ustedes decir, sin esperar el reporte de todo lo que vimos allá, cultivo, PCR y lo demás, que es una infección por Neisseria gonorrea. Y en un hombre casi que al 100% sin dudarlo. Bueno, hay otra bacteria que es el Treponema pallidum. Los treponemas no son ni bacilos ni son cocos, ni cocobacilos, son espiroquetas, entonces son unos churquitos de bacterias ahí los más simpáticos. Es una espiroqueta que son Gram negativos, pero son muy difíciles de colorear con Gram. Son largos, delgados, enrollados, tienen un endoflagelo que va de extremo a extremo y entonces por eso es que se mueven sobre su eje y parecen unos sacacorchos. Tienen un glucosaminoglucano dentro de la membrana externa, que es el peptidoglucano. Tienen el endoflagelo, que son filamentos axiales. Tiene una membrana interna y tiene una movilidad muy activa. Se adhieren a mucosas. De hecho, pues igual entran por la mucosa oral, genital, anal. Igual, eso depende de bueno, no solamente por contacto sexual, ¿no? Por transfusiones, vertical, todo eso. Pero pues entre personas, nosotros somos el hábitat del treponema, pero no es microbiota normal nuestra. Igual, uno no tiene por qué tener treponema. Son sensibles a la desecación y a las temperaturas por encima de 42 grados Celsius. Susceptibles a la acción de derivados trivalentes como el arsénico y el bismuto. Y de hecho, antes de descubrir la penicilina, se usaba mucho el uso de arsénico y de bismuto para tratar la sífilis, pero pues no se sabía qué era peor, si el tratamiento o la enfermedad. Es una enfermedad muy antigua, acompaña la historia de la humanidad, el nombre se deriva de un pastor que le pusieron como castigo la enfermedad, porque pues él se llamaba sífilis y lo castigaron con esta enfermedad. Hay una discusión muy grande entre si la enfermedad estaba en las Américas y los conquistadores la llevaron a Europa o si los conquistadores de Europa nos la trajeron a nosotros acá a América. Se han encontrado algunas evidencias de cadáveres sepultados antes del descubrimiento de América en Europa, en los cuales han encontrado material genético del treponema, pero bueno, no se sabe por dónde pudieron haber llegado. Esa es una discusión que no la han podido terminar. En Europa empezó a aparecer como en el siglo XV más o menos, 16, a principios del 16, lo llamaban el mal francés porque empezó a aparecer en soldados franceses que habían ido a guerras en otro lado y empezaron a
a infectar a todas las personas que tenían contacto con ellos. Recuerden que pues aquí entre más parejas sexuales, pues más se extiende la enfermedad. Tiene un genoma muy pequeño, con muy poquitos sitios de unión a plásmidos, lo que por ahora nos conviene a nosotros porque todavía es sensible a tratamiento con el que se empezó a tratar después del, pues más o menos en el 40 y péguele, después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene un componente lipídico en su estructura que se llama cardiolipina y eso es presente, es la parte del antígeno treponémico. Los pacientes que tienen la infección por treponema pallidum desarrollan una sustancia similar que es pues como un anticuerpo que se conoce con el nombre de reaginas, que es lo que se usa en las pruebas de floculación para la interpretación de la posibilidad de infección, porque es muy difícil tomarlo del sitio donde se están multiplicando, porque el sitio de entrada podría uno, en la primo infección de la sífilis, tomar la muestra de la lesión que se produce ahí, pero son muy difíciles de colorear con muy difíciles de ver con microscopios de luz, entonces digamos que hay que usar otras estrategias para la confirmación del diagnóstico. ¿Cuáles son las formas de infección? Pues hay sífilis adquirida y sífilis congénita. La sífilis adquirida es exclusiva de los humanos y se puede adquirir por contacto sexual, por transfusiones, por trasplantes de órganos, y está la transmitida de madre a hijo, y se conoce pues como sífilis gestacional, y si no se trata la sífilis gestacional, pues deriva en lo que se conoce con el nombre de sífilis congénita. Bueno, la sífilis tiene pues su punto de entrada por donde las mucosas, por donde tiene contacto con la persona, vamos a llamarla infectada, enferma, y la persona sana tiene relaciones sexuales con esa persona, entra el treponema, empieza a colonizar la mucosa, a multiplicarse en ese sitio, a producir inflamación, endarteritis de los vasos pequeños, empieza a formarse una pequeña úlcera indolora en la zona de inoculación, después invade ganglios linfáticos y torrente sanguíneo, cualquiera de los dos o uno de los dos, y eso que nos permite pensar que ella no se va a quedar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, por ejemplo, en la mujer, la evidencia del proceso infeccioso, la lesión típica patognomónica está en el introito, la mujer no se lo ve, no consulta. Distinto, por ejemplo, en el hombre que puede estar en el pene y demás, entonces pues fácilmente se lo puede encontrar. Después, entonces, esa úlcera pequeña, esa pápula, úlcera, primero pápula, después empieza la úlcera y empieza a formarse esa base dura, limpia, rica en treponemas, pero que no podemos tomarlos para colorearlos, hacer una lámina para gram, que es lo que se conoce como chancro duro. El chancro de la sífilis se llama chancro duro. Aquí suceden varias cosas. Hay personas que pueden hacer remisión espontánea del proceso infeccioso, pero la mayor probabilidad es que una vez que se establece este proceso infeccioso, no se va a limitar, a autolimitar y a eliminarse. Por el contrario, lo que pasa es que la gente ve que el chancro cicatriza y no consulta. Se piensa que ya no está enfermo. Entonces, sífilis primaria, mucosas son el tropismo de la sífilis primaria. El treponema en el primer estadio del proceso infeccioso tiene tropismo específico por las mucosas. Pero como dijimos que él no se queda ahí, que alcanzó ganglios linfáticos o torrente sanguíneo, pues eso le hace pensar a uno que va a haber una sífilis secundaria, ¿cierto? Entonces, varias semanas después, cuando la persona está tranquila y no se le olvidó incluso que tuvo por allá una relación de riesgo, o a lo mejor no era de riesgo porque era la pareja sexual de mucho tiempo,
pero el chancro desapareció. Incluso hay mujeres que ni siquiera saben que tuvieron chancro, ¿cierto? Pero empiezan a observarse una erupción cutánea, pequeñas lesiones de piel y mucosas repletas de microorganismos. Pero volvemos a lo mismo, no nos sirve para hacer coloración de grano. Hay condilomas planos, húmedos, pápulas, que son pápulas pálidas, húmedas, porque hay condilomas por virus, pero son distintos, ¿cierto? Y fíjese que aquí ya la cosa se puede complicar, porque entonces el microorganismo puede incluso producir meningitis, coriorretinitis, hepatitis, nefritis o periostitis sifilítica. ¿Ok? Entonces aquí ya, pero es que no es en 8 días, ni en 15 días, es un procesito largo. Y a lo mejor la persona ni se percata, le está pasando lo que le está pasando y de golpe la erupción cutánea pasa y es lo que se llama una rociola sifilítica. Y se quiere autoengañar o quiere aceptar que no tiene nada, ¿ok? Sífilis secundaria. Puede avanzar el proceso infeccioso. Hay una imagen de un chancro en los labios. Y viene una fase latente, en que el microorganismo se queda silente, no se expresa, no hay síntomas, pero puede presentar recidivas durante los primeros 4 años. Y generalmente esas recidivas tienen las características de la sífilis en el segundo estadio, en el secundarismo sifilítico, bueno, como lo quieran llamar. Después de mucho tiempo, entonces aparece la sífilis terciaria. Se manifiesta con neurosífilis o sífilis cardíaca, gomas, son lesiones granulomatosas en piel, hueso, hígado. Entonces aquí ya la cosa es más complicada. Como afecta el endotelio de los vasos sanguíneos, porque cuando hablamos del chancro y pues de todo lo que había ahí, yo hablé de endarteritis de los vasos pequeños, aquí afecta el endotelio de vasos grandes. Entonces la persona puede sufrir por un aneurisma, disculpen, por un aneurisma. Neurosífilis y cambia el comportamiento de las personas. Estas enfermedades, esto no es no es una enfermedad aguda, o sea, no es que pase de un estadio al otro en 15 días, no. Estamos hablando de 4, 5, 6 años, en los cuales la persona a lo mejor ni sabe que tiene sífilis y sigue teniendo relaciones sexuales sin protección, sin métodos de barrera, sin responsabilidad. ¿Sí? Y entonces lo está contagiando a todos sus contactos. Entonces mire cómo exponencialmente se puede extender una enfermedad de esta. Esclerosis dorsal, bueno, toda esa afección que pueda producir la sífilis es una enfermedad mortal sin tratamiento. Lo que pasa es que afortunadamente pues todavía le sirve la penicilina. En la mujer embarazada, pues ahí están las lesiones, mire, primarias, secundarias, los chancros y luego las lesiones en piel. O sea que fíjense cómo cambia el tropismo de acuerdo al estadio del proceso infeccioso. Es una enfermedad que puede simular, puede engañar y la persona pues está tranquila. De hecho, pues debería, en la mujer embarazada, por eso es dentro de los exámenes del control del embarazo, está la serología para sífilis, para evidenciar rápidamente que no tenga el proceso infeccioso y vuelven y se lo repiten durante todo el embarazo. Pues todo no, sino los controles, ¿sí? Para ver que no tenga la enfermedad. Incluso hay sitios donde les atienden el parto que se la hacen en el momento del parto. El problema en Colombia, hasta el año 2016, la incidencia había bajado de manera muy importante. Incluso se consideraba que podíamos estar casi que libres de sífilis gestacional y congénita, estoy hablando, ¿no? No poblacional. Pero con la migración, pues aumentó y cambió todo el cuadro epidemiológico. En la sífilis gestacional, se observa en mujeres en los primeros años de la infección, transmitido a través de placenta, generalmente entre las semanas 10 y 15 de la gestación, que es pues catastrófico para el producto del embarazo.
afecta huesos, todo lo demás. Puede producir mortinatos, abortos y pueden nacer a término o nacer vivos. Sin tratamiento, el producto del embarazo va a tener sífilis congénita. O sea, la sífilis gestacional no se trata y la persona, el producto del embarazo va a tener los signos de la sífilis congénita, que pueden ser queratitis intersticial, dientes de Hutchinson, nariz sencilla de montar, osteocondritis, hepatoesplenomegalia, erupción cutánea, entre otros. En esa placa de rayos X, si ustedes la ven, pues el hueso no está bien formado y además tiene unas líneas blancas a lo largo del hueso, si lo ven. Es una radiografía de fémur, tibia, peroné izquierdo con imágenes osteolíticas en metafísisis proximal y distal. Entonces pues digamos, es una enfermedad catastrófica. Esto es muy fácil de tratar si se hace un control del embarazo adecuado, porque en el primer control, además, el ideal sería los exámenes preconcepcionales, ¿cierto? Para determinar antes del embarazo si la persona tiene o no esta enfermedad, entre otros muchos, como todo lo que se conoce dentro de lo que se llama el síndrome TORCH, que es el toxoplasma, la rubeola, citomegalovirus, pero creo que citomegalovirus no está contemplado dentro de los POS. Sífilis, VIH, todo eso, ¿para qué? Para proteger al producto del embarazo, el herpes y demás. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de una enfermedad bacteriana que no podemos colorear ni con Gram, ni con Sid-Nielsen, ni con nada y nos la pone difícil? Bueno, pues afortunadamente existe la capacidad de identificar la respuesta inmune frente a la presencia de un microorganismo, ¿cierto? Hay exámenes de campo oscuro para observar las espiroquetas con iluminación en campo oscuro, pero pues eso no es de rutina lo que se tiene en un laboratorio normalmente. Inmunofluorescencia también se puede hacer, que es provocar reacción antígeno-anticuerpo entre marcados con fluoresceína, y se examina en microscopios especiales para ver la espiroqueta. Esos dos, digamos que son en laboratorios de referencia y de control, pero en el laboratorio de los hospitales y de las instituciones para el control de este tipo de enfermedades, esto es una enfermedad de salud pública que tiene un protocolo para identificación y demás. ¿Okay? Hay que obligatoriamente reportarlo en las semanas epidemiológicas para que quede consignado lo que se llama el CIVIGILA. ¿Okay? Entonces, las pruebas serológicas para la sífilis son de dos tipos o de dos condiciones. Una, las pruebas no treponémicas, que es con las reaginas, para buscar la presencia de anticuerpos en el paciente, y lo que se usa no es el treponema pallidum, sino los lípidos parecidos a la estructura de superficie del treponema pallidum, ¿cierto? Entonces el sistema, los anticuerpos que tiene la persona reaccionan frente a ese reactivo no treponémico. Dentro de los no treponémicos está el BDRL, el RPR y el TRUS, que ahí están los acrónimos a que obedecen, ¿cierto? Entonces, que se observan por una reacción inmunológica que se llama floculación, que es una aglutinación incompleta. Eso es lo que hay, para evidenciar una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Que puede haber falsos positivos y falsos negativos, dependiendo del estadio del proceso infeccioso, y a veces hay por ejemplo, en el mismo embarazo puede dar falsos positivos, enfermedades reumáticas, bueno, todo eso. Por eso se llaman de tamizaje. Tienen dos aportes importantes. Uno, determinar si la persona está o no infectada en el momento en que se le hace la prueba, ¿sí? En tiempo real, porque generalmente lo que se evidencia es inmunoglobulina M y A, o sea que esas son las propias de la infección aguda, ¿cierto? Entonces, eso nos permite determinar
si la persona está o no infectada en ese momento. Y además nos permite saber cuán enferma está la persona, es decir, cuántos anticuerpos tiene. Por eso vienen con títulos de anticuerpos, es decir, a ustedes les va a llegar el resultado reactivo 64 DILs, es decir, se hizo dilución del suero del paciente y aún en la cuarta o quinta dilución seguía dando floculación. Eso es lo que quiere decir. ¿Para qué le sirve al médico esto? Para hacer seguimiento al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Su paciente, usted le instaura una terapia de antibióticos y le dice, bueno, tómeselo así, asado, y vuelva dentro de 5 o 6 meses, o 4 meses, porque si está con la embarazada tiene que hacerle un seguimiento más pronto. ¿Por qué? Porque esos títulos de anticuerpo tienen que disminuir, ¿sí? Para determinar que hubo adherencia al tratamiento. Disminuir hasta que la serología no treponémica sea no reactiva. Las pruebas no treponémicas se negativizan en relación a la adherencia que haya al tratamiento, ¿ok? Siempre. Bueno, hay pruebas confirmatorias que son las pruebas treponémicas, como son el FTABS y el TPPA, que son de hemaglutinación. Esa sí se trabaja con treponema. El protocolo hoy en día, ¿qué dice? A la paciente hágale primero, estoy hablando de embarazadas, una prueba treponémica rápida, que es una prueba en cassette. Eso es una cromatografía, ¿cierto? Para buscar los anticuerpos, para buscar la respuesta inmune. Pero se trabaja con el treponema, con componentes del treponema. ¿Listo? Entonces, si la señora reactiva en la prueba treponémica, hay que darle tratamiento. ¿Listo? Porque lo que estamos teniendo en cuenta es la vida con calidad de ese producto del embarazo. 3 meses después, entonces se le hace un BDRL, que podría dar no reactivo, y voy a explicar por qué. Una prueba treponémica, generalmente, si usted ha tenido sífilis una vez en la vida, siempre le va a dar reactiva. ¿Por qué? Porque lo que está evaluando es inmunoglobulina G frente al treponema. Y generalmente eso es memoria inmunológica y va a quedar para toda la vida. En la mayoría de los seres humanos, si les da la prueba treponémica reactiva, no quiere decir que en el momento la tenga activa. ¿Qué tiene que solicitar? Una prueba no treponémica. ¿Ok? En el supuesto caso de que la treponémica de reactiva y la no treponémica de no reactiva, su paciente en ese momento no está infectado. Si le dan las dos reactivas, su paciente está infectado. Así de sencillo. Si le da la treponémica no reactiva, pues su paciente no ha tenido sífilis, ¿cierto? Porque no tiene memoria inmunológica de sífilis. Por ahí no ha pasado el treponema. Entonces, las no treponémicas se usan para determinar si la infección está en tiempo real y si hacerle seguimiento al treponema, al tratamiento. ¿Listo? Entonces, la embarazada, bueno, si la embarazada tiene reactivas las dos, pues usted ya al principio le dio un tratamiento y viene y le hace otra vez las pruebas no treponémicas, que deben dar un título de anticuerpos si la enfermedad está activa, y hay que hacerle seguimiento a ese título de anticuerpos con otra prueba no treponémica. A la pareja o a las parejas sexuales de las personas diagnosticadas como positivas o reactivas en las pruebas para sífilis, hay que darles tratamiento. Igual las de infección de Neisseria, ¿cierto? Si la persona tiene una infección de ese tipo y tiene un compañero o compañeros o compañeras sexuales, pues hay que darles tratamiento. Porque, señora. Profe, la prueba de BDRL es la que puede dar no reactivo o reactiva, y si da reactiva puede ser que hubo una infección anterior pero que ya no la tenga.
No, no, Es que esa parte me confundí. Gracias por la pregunta. Entonces, ¿qué evalúan las pruebas no treponémicas? Anticuerpos de tipo IgM e IgA, ¿ok? ¿Eso qué nos sugiere? Que lo que están evaluando es si la enfermedad está activa en el momento en que usted solicita la prueba. ¿Sí o no? Lo que pasa es que hoy en día, por protocolo, lo primero que se hace es una prueba rápida treponémica. Entonces, ¿qué pasa con las pruebas treponémicas? Que lo que evalúan son inmunoglobulina G. ¿Y qué es la inmunoglobulina G? Pues la que aparece después y puede quedar como parte del recuerdo inmunológico, ¿sí o no? Entonces, si el paciente tuvo hace 2 años o la paciente sífilis, pues lo más probable es que la prueba treponémica rápida le dé reactiva, ¿ok? Pero como nosotros tenemos que saber si de verdad en este momento tiene la enfermedad o no, pues hay que solicitar la prueba no treponémica, que es la que le va a dar la confirmación que en este tiempo, en tiempo real, su paciente tiene la infección, pero además le va a decir cuán infectado está porque le da un título de anticuerpos por dilución, entonces le va a decir 8 DILs, 64 DILs, 32 y de ahí para arriba, ¿ok? Y eso también ¿para qué sirve? Para que cuando usted le diga vuelva dentro de 4 o 5 meses, ¿por qué dentro de 4 o 5 meses? Porque hay que esperar que el sistema inmune se entere que ya no hay treponema por ahí y empiece a negativizarse la inmunoglobulina M, ¿ok? Entonces, las pruebas no treponémicas le permiten determinar si hay adherencia al tratamiento, porque las pruebas no treponémicas se negativizan. O sea, el BDRL de mi paciente que hace 6 meses u 8 meses era reactivo, hoy, si hizo adherencia al tratamiento, debe ser no reactivo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Y es el BDRL y el RPR y el TRUS. Y si hace la primera prueba con BDRL, la segunda de control la tiene que hacer con BDRL. ¿Le quedó claro? ¿O les Sí, quedó claro? sí, señora profe. Listo. Bueno, ¿cómo se interpretan las pruebas presuntivas? Las no treponémicas son presuntivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Cuando el BRL y el RPR son positivas 2 a 3 semanas de infección sifilítica, tienen títulos altos en sífilis secundarias. Se negativizan 6 a 18 meses después del tratamiento. Por eso no le pida BRL a los 15 días o al mes. ¿Para qué? ¿Sí? Como nosotros dijimos que puede dar neurosífilis, pues hay que hacer líquido cefalorraquídeo. La serología, lo único que se usa para eso es el BDRL. Se hace positivo a las 4 o 8 semanas de la infección. No son propios de torrente sanguíneo, son del sistema nervioso central, o sea, hay que hacer punción raquídea. Igual se pueden cuantificar, se expresan según la última dilución y eso es para todas este tipo de pruebas. Puede haber falsos positivos por paludismo, lepra, sarampión, mononucleosis infecciosa, el mismo embarazo, enfermedades del colágeno, lupus eritematoso sistémico, enfermedades reumáticas. ¿Cómo confirmo yo que ese BDRL reactivo es de una sífilis? A ver, niños. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. ¿Cómo? ¿Cómo lo confirmo? Porque Usando una prueba treponémica. Exactamente. Por eso la norma hoy en día es primero la treponémica y después la no. Pero lo que primero se hace es la prueba rápida, ¿no? Hay otras pruebas como el FTABS y eso sí, pero hay que confirmar toda prueba, toda serología no treponémica que es reactiva, hay que confirmarla, ¿ok? Ay, mire, esta me quedó doble. Bueno, ¿cómo se hace el tratamiento? En sífilis mayor de 1 año, una inyección intramuscular de penicilina G benzatínica.
En sífilis latentes o antiguas 3 veces con intervalos de una semana, penicilina G benzatínica. En neurosífilis es necesaria una mayor dosis del antibiótico y a veces pues, se puede usar doxiciclina, tetraciclina, eritromicina. Se hace prueba de sensibilidad en la población, en las embarazadas. Generalmente lo que hace es que le preguntan si tiene o no algún tipo de sensibilidad y hay que desensibilizarla o buscar una terapia alternativa, porque hay que darle tratamiento. A todo, al que esté enfermo hay que darle tratamiento, obviamente. Ahí está el treponema. Bueno, hay otros agentes causales de enfermedades adquiridas por enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Está la clamidia trachomatis. La infección por clamidia tiene una alta incidencia en las personas jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes en Estados Unidos. Mucho paciente infectado. Todas las clamidias comparten un antígeno del grupo, se multiplican en el citoplasma de la célula huésped. Mire la línea que vamos llevando. El treponema no lo podemos colorear con grano. Las clamidias tampoco, porque son intracelulares. Entonces, ¿por qué? Porque no sintetizan ATP. Entonces, ellas necesitan sí o sí la célula del hospedero. Si ellas no tienen acceso a la célula del hospedero, pierden la viabilidad. Entonces, aquí nos limita, o no nos limita, nos hace buscar otra forma de hacer la identificación. Hay medios de cultivo con células que se conoce con el nombre de células McCoy, que es o en saco vitelino, porque pueden parasitar este tipo de células, para mirarlas, ¿sí? Cómo invaden las células, cómo cambian las células. Tienen que usar la célula del hospedero para producir la energía y para sintetizar folatos. Son sensibles a las sulfonamidas y a los, pues obviamente, inhibidores de síntesis de la pared también pueden servir como una terapia alternativa, pero teniendo en cuenta que son intracelulares. Bueno, la persona enferma tiene contacto sexual con una persona que está sana, pero le va a dejar pues ese regalo. Entonces la bacteria, ¿qué es lo que hace? Se adhiere a la célula del huésped por lo que se conoce como el cuerpo elemental. Esa célula que bioquímicamente está inactiva, pero que tiene la capacidad de adquirir y transformarse y convertirse activa bioquímicamente, se llama cuerpo elemental. ¿Sí? El cuerpo elemental es el que hace la invasión de la célula del hospedero. Es envuelto dentro de un fagosoma, entonces hace la fusión del fagosoma. Y dentro del fagosoma, probablemente porque no hay el pH adecuado, porque no hay el óxido de nitrógeno propio para que se haga la destrucción de ese cuerpo elemental, lo que hace es que empieza a transformarse, a tener actividad bioquímica y deja de ser un cuerpo elemental y se convierte en un cuerpo reticulado y así se empieza a multiplicar dentro de ese fagosoma, ¿sí? Hay tanto cuerpos reticulados como cuerpos elementales. Los cuerpos reticulados se convierten unos en cuerpos elementales y otros siguen siendo cuerpos reticulados y dentro del fagosoma. Y obviamente pues hay una maduración de la inclusión y hay la liberación de los cuerpos elementales con la capacidad infectante y van a ir a extenderse a todas las otras células. Entonces esto es el ciclo vital de las clamidias dentro del hospedero, porque ellas no pueden vivir por fuera, la viabilidad de ellas por fuera es muy corta porque necesitan a la célula. ¿Qué puede causar una clamidia? Pues puede causar uretritis, proctitis, epididimitis, pero es una uretritis no gonocócica, o sea, las características de la secreción que se produce por inflamación y demás es diferente a la de la Neisseria, porque la Neisseria produce una uretritis gonocócica. Y cuando hablamos de eso dijimos que eran purulentas, espesas, gruesas y demás. Entonces, proctitis y epididimitis, en la mujer uretritis y cervicitis. Y en el recién nacido, pues oftalmia neonatal, ¿cierto? Porque no
porque al pasar por canal de parto, pues se va a contaminar, a infectar con las clamidias que tiene la madre. Hay distintas serovariantes. Eso quiere decir que tienen características antigénicas diferentes dentro del mismo género. Está la serovariante A, B y C, que se asocian a tracoma ocular, y las serovariantes de la D a la K, que están relacionadas con la conjuntivitis de inclusión y con afectación urogenital. Pero todas son clamidias. Producen uretritis no gonocócica en hombres, síndrome uretral en mujeres, que se manifiesta con disuria, secreción no purulenta, micción frecuente. ¿Qué pasa con las clamidias? Que a veces la persona se puede autoinocular porque entra en contacto con la secreción genital, no se hace una buena higiene en las manos, se lleva los dedos con la bacteria a la mucosa de los ojos y ahí pues se infecta y puede producirse lo que se conoce como la conjuntivitis de inclusión. Puede pasar en las casas con los niños pequeños que comparten baños con padres infectados o con adultos infectados, no necesariamente los padres, porque pueden dejar la bacteria en los baños. En el baño, el niño pone las manitas en el baño y luego se la lleva a los ojos. ¿Sí? Ya se hace se produce conjuntivitis de inclusión. Igual las madres pueden infectar al hijo al pasar por canal de parto. Los lactantes pueden controlar la infección de su madre por el contacto tan íntimo. Y en los recién nacidos puede presentarse bien sea la panoftalmitis o la afección del aparato respiratorio. Y si es un niño a término, no es tan complicado, aunque podría. Pero si es un niño pretérmino, bajo peso, pues entonces aquí el cuadro respiratorio puede incluso necesitar UCI, bueno, una complicación ahí bastante grande. En las conjuntivitis de inclusión del recién nacido tiene un comienzo mucopurulento de 7 a 12 días, pero distinto a la conjuntivitis, a la panoftalmitis del niño por Neisseria. ¿Sí? El aspecto de la secreción son distintos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la interrelación con el sistema inmune es distinto, ¿no? Las Neisserias desencadenan una gran cantidad de polimorfos nucleares y eso le da ese aspecto. Generalmente después del parto, pues con eritromicina, tetraciclina, o a veces en algunas ocasiones puede que haya remisión espontánea. A veces el cuadro clínico se puede confundir con el tracoma de infancia, que es por clamidias, pero ya dijimos que otras serovariedades. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues hay que buscar la muestra de secreción. Antes de la PCR, o sea, de la parte de estudio de genoma, lo que se hacía generalmente eran exámenes para exclusión. ¿Eso qué quiere decir? Por la clínica, pues el médico ya tiene una sospecha, ¿cierto? Pues se tomaba la secreción uretral o el frotis de flujo, se hacían todas las coloraciones de Gram y no se veía ningún agente causal que podía estar produciendo esas manifestaciones clínicas propias de la uretritis, del síndrome uretral y de la uretritis no gonocócica en el hombre. Entonces eso por exclusión permitía decir, bueno, esto es una infección por clamidias. Entonces, igual, se hace eliminación del material purulento del orificio cervical, se obtiene material endocervical, se debe tomar más de un hisopo para hacer un diagnóstico diferencial con gonococo. Se introduce en un medio de transporte para clamidia y después se puede evaluar en el laboratorio mediante una prueba serológica que puede ser inmunoanálisis enzimático, que pues ampliación de ácidos nucleicos, o una PCR en reacción en cadena de polimerasa en los pacientes de sexo masculino en orina, y se hace una ampliación de ácidos nucleicos. Eso es lo que se está usando ahora, ¿no? Pues obviamente porque pues lo otro es muy inespecífico, puede incluso estar, pues no ser sensible y obviamente pues se debe buscar, digamos que pruebas bien sensibles y específicas como la
Profe, se le fue el audio.
Me escribe la doctora que por favor tengamos un poquito de paciencia. Está tratando de reconectarse por datos porque la red lo fija oigo. cayó. ¿Me oye? Ya, Yo lo ya, oigo. ya. Sí, ya la profe, lo escuchamos. escuchamos. Pero no me abre pantalla, esperemos a ver porque pues de golpe el del celular no es tan bueno como el del fijo, ¿ok? No, yo los oigo pero no me deja entrar. Profe, si quiere, envíele al profesor Rubiano las diapositivas y yo podría presentar la presentación. No, ya me dejo entrar, gracias, sí, vamos a ver. Si no, pues hago eso, no se preocupen. Ya estamos prácticamente como terminando. Ya por lo menos me dejó ingresar. ¿Listo? Vamos a ver. Porque igual me toca abrir WhatsApp, no me deja. Pero puedo poner la presentación aquí en la... Ya. ¿Listo? Voy a intentar. Si no, pongo la presentación aquí en la plataforma para no abrir WhatsApp web. ¿Ok? ¿Me oyen? Sí, señora, la estamos escuchando. Sí, profe, Listo. lo escucho. No, y ya veo ya estoy adentro. Mejor dicho, ya me dejó ingresar. Ya. Oh, por Dios. Ya. A ver. Sí, empiezan a dar la Ya presentación, me aparece dice. en pantalla. Ya estamos viendo la pantalla. Bueno. Ahí fue donde quedamos, ¿cierto? No, estamos viendo el Teams hasta el momento. No estamos viendo PowerPoint. No. Entonces, espere, yo lo voy a poner en la... no, me sacó. Esperen un momentico porque tengo que cerrar acá, detener la presentación. Listo. Bueno. Ay, Dios. Dios. Ahora sí fue peor. Vamos a ver. Aló. La Estoy escuchamos. tratando de... Sí, pero es que estoy tratando de poner la charla, la presentación en la plataforma y no me deja. Ay. A ver. Bueno, y es que si abro otra ventana de Google, bueno, vamos a ver. Tan bonito que está. No, no me da ni para un lado ni para el otro. No. Voy a salir y voy a ver si puedo volver a entrar. No me
Mm.
Listo, Juan, ya lo puede compartir. Vale. Aunque la doctora me está escribiendo que nos reunamos por Meet. Espérame un momento. Sí, ya me envió el link, entonces ya se los comparto por el grupo.